apartar un tiempo siempre para alimentar el espíritu, para alimentarnos y crecer en la fe. Precisamente de crecer en la fe nos viene a hablar hoy el Señor a través del ministro, salmista, maestro y gran amigo mío, Gerardo Morán, desde Venezuela. De verdad que nos honra con su participación para esta iglesia cristiana Encuentro Fraterno, desde Pamplona, Navarra, España, pero que tenemos miembros a nivel internacional. Hoy vamos a gozar con la participación también del hermano Enrique Eduardo Fuenmayor, desde Santiago de Chile. Y si usted quiere pertenecer a esta iglesia cristiana Encuentro Fraterno, escríbanos a cualquiera de nuestras redes sociales por el privado y con gusto sus dones y talentos van a ser utilizados por el Señor para su servicio, para extender el reino del Señor en la tierra en todas las naciones. La iglesia cristiana Encuentro Fraterno no solamente es una iglesia acá en Pamplona, sino que tiene la transmisión virtual y la atención espiritual de vida. Tenemos discipulados, tenemos cursos y atención espiritual en los distintos ministerios. De verdad que hoy nos gozamos una vez más, disponemos este tiempo para adorar al único digno de toda adoración, al único digno de toda alabanza y de toda honra. Hoy contamos con la participación, como les dije, con el ministro Gerardo Morán, quien no solamente va a predicarnos, sino que aparte de predicarnos vamos a tener el placer de escuchar sus alabanzas, porque él es salmista. Y a continuación les quiero pedir a todos que dispongamos nuestro corazón para adorar al Rey de Reyes, Cristo Jesús, con cánticos, con actitud, con un corazón dispuesto, apartando un tiempo, concentrándonos y prestando atención al servicio que hoy hemos preparado con mucho cariño para todos, primeramente para el Señor y en segundo lugar para todos ustedes. Oramos para colocar en manos de nuestro Señor Jesucristo este servicio dominical. Padre amado, queremos darte gracias como iglesia, Señor, por darnos el privilegio de escucharte semana a semana, escuchar tu palabra, escuchar las enseñanzas que tú preparas de antemano para nosotros, Señor. Te damos gracias, Señor, porque este día estamos seguros que tú, Espíritu Santo, va a ministrar el corazón y la vida de cada uno de nosotros, Señor, a través de tu palabra santa, perfecta y viva, porque tu palabra cada vez que es predicada, un mensaje, un rema nos llega de inmediato, Señor. Y ese rema nos alimenta. Tu palabra dice que no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y estamos seguros que hoy saldrá de tu boca, Señor, palabra viva y eficaz, que penetre hasta los tuétanos de todo, Señor. Bendice al hermano Gerardo Morán, Señor, para que sea tu Espíritu Santo guiándole, Señor, y emitiendo cada palabra, Señor. Guárdalo a él, Señor, guarda su vida, Señor, y sigue utilizando para bendecir a las naciones. En el nombre poderoso de Jesús, te colocamos este servicio dominical y en él te damos gracias. Amén y amén. Bueno, y si la manera para adorar que tú en este momento quieres hacerlo es a través de alguna ofrenda, puedes escribirnos a cualquiera de los directos de las redes sociales. Recordemos que al Señor se le adora en espíritu y en verdad. Debemos adorarle con todo nuestro ser, con todas, no solamente las cosas materiales, sino con toda nuestra disposición, con nuestro espíritu, con nuestra alma, con el tiempo y con la concentración de vida para escuchar la palabra de Dios. Dispongamos nuestros corazones y entremos en una hermosa, bellísima y bendecida comunión con nuestro Señor Jesucristo. Adelante con las alabanzas. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renueva
quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, necesita más de ti, necesita más de ti. ¿Cómo podré yo pagar el precio que llevaste en la cruz? ¿Cómo podré agradecer si muerto estaba en mis pecados y vida me diste junto a ti? Sin merecer, tu gracia me cubrió. Ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Te adoraré, te adoraré. ¿Por quién eres tú? Te amo, Dios. Te alabaré, te alabaré. Si todos mis pecados llevaste en la cruz. Tu misericordia abundante, tu gran amor incomparable. Por gracia me salvó y libre soy. Me llamaste a ti, no por obra, solo por ti. Sin merecer, tu gracia me cubrió. Ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Te adoraré, te adoraré. ¿Por quién eres tú? Te amo, Dios.
tu gran amor. Buenas noches, leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas y a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. Amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Qué gusto, qué placer compartir con ustedes la palabra de Dios. Reciban un saludo desde acá de Venezuela, desde Puerto La Cruz. Y bueno, gracias al pastor, mi hermano y amigo Kelby por la oportunidad. ¿Me escuchan bien? No sé si me pueden hacer algo con la manito. Sí, me escuchan bien. Ok, estamos en el Señor, que el Internet nos ayude conociendo cómo está la situación de Venezuela. Pero asimismo, ese texto que leyó es niño, es el que vamos a estar hablando y estudiando hoy. Y el título que le coloqué es Creciendo en la Fe, creciendo en la fe. Y a lo mejor ven el título y dice, bueno, pero ¿cómo es eso, creciendo en la fe? ¿Cómo puede pasar que a lo mejor otros creen que estamos hablando de esa super fe que es para mover montaña y que si tú dices esto y vas a trasladar la montaña de aquí para allá? No estamos hablando de esa fe. Yo quisiera desde el inicio aclarar eso. No estamos hablando de esa super fe o de esa fe. Estamos hablando de la fe como doctrina, como evangelio, todo lo que implica el evangelio en el que nosotros creemos. También, como bien decía el texto bíblico, quisiera que nos pudiéramos poner un poco en el contexto en el que el apóstol Pablo está escribiendo esto a la iglesia de Éfeso. En los primeros 3 capítulos el apóstol Pablo le está hablando a la iglesia de Éfeso sobre como que dando de nuevo, recordándoles las bases doctrinales sobre lo que es el evangelio. Y si nosotros vemos desde el capítulo 1, él está recordando que nosotros hemos sido llamados por parte de Dios, este llamamiento santo. Luego en el capítulo 2 le dice que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, y el famoso versículo que muchos conocemos en Efesios capítulo 2, versículo 9, es que por gracia soy salvos, no por obras, sino solamente por fe, por medio de nuestro Señor Jesús. A partir de a los cristianos sobre esa conducta, ese comportamiento que debemos de tener cada uno de nosotros como cristianos. ¿Qué es lo que estaba pasando en la iglesia de Éfeso? Porque tenemos que entonces que trasladarnos hacia el momento en que Pablo está escribiendo esto, en la prisión. Pero ¿por qué Pablo le está escribiendo esto? Bueno, de manera muy breve y muy resumida,
podríamos decir que la iglesia de Éfeso estaba siendo atacada doctrinalmente. Y lo delicado que estaba pasando en la iglesia de Éfeso es que estaba siendo atacada por líderes y los ancianos, vamos a decirlo así, que estaban en la misma iglesia. Entonces Pablo está llamando la atención y está volviendo a decir, oye, pero presta atención a lo que tú sabes, los fundamentos que ya sabías, de que la salvación es por gracia, no es por obra, de que he sido llamado de parte de Dios y sobre todo, sobre el amor y la unidad que debe existir, que tenemos un solo Dios, un solo Espíritu, es donde que fue dado por nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿dónde estaba el mayor riesgo de estas cosas? Es que los líderes que estaban en la iglesia estaban cambiando el evangelio o el mensaje, la interpretación de la escritura a lo que ellos pensaban, a su conveniencia, a lo que ellos querían interpretar. Y yo no sé si usted, si lo que están aquí pueden decir, bueno, pero es que eso no está muy lejano a nuestra actualidad. Y sí, no está muy lejano a nuestra actualidad. Y es por eso que he querido tocar este tema que es creciendo en la fe. ¿Por qué? Porque ahora está como que y ojo, lo hablo con mucho respeto, lo hablo, el Señor sabe que lo estoy diciendo con amor, pero ahorita está no hace falta estudiar las escrituras porque ahora ha salido que la gente ahora tiene nuevas revelaciones. Ahora ha salido personas que dicen, no, ya fue escrita, inspirada por Dios, pero correcto, tengo que agregarle algo más. Y no, a ver, la palabra de Dios, la Biblia es suficiente para nuestro andar cristiano, lo que nosotros necesitamos saber para nuestra salvación, nuestra comunión con Dios, quién es Dios, su carácter. Dios se ha revelado en su palabra y no necesitamos de otras cosas para poder comprender el evangelio y comprender cómo Dios se ha revelado y el plan de salvación para nosotros. Y esto no quiere decir que yo no puedo utilizar una Biblia de estudio. Esto no quiere decir que yo no voy a leer algún libro obviamente de autores que manejen sana doctrina, pero sobre cualquier comentario, sobre cualquier opinión de cualquier hombre, de cualquier persona, está la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros nos vamos a la actualidad, como les decía, está pasando lo mismo. Y esto tiene que llamarnos la atención, que muchas personas quieren desviar por ambición personal, por una mala interpretación a lo mejor, pero muchos sí lo están haciendo con una mala intención, que es dañar el rebaño y la iglesia del Señor. Ahora, hay una premisa que nosotros debemos tener claro, y es aquellos que son verdaderamente del Señor, aquellos que son iglesia, aquellos que son creyentes, que pertenecen a la familia de Dios, pueden estar seguros que estamos en los brazos y en las manos de nuestro Señor. Y eso nos da confianza, seguridad y fe de nuestra salvación, de que le pertenecemos a Él, porque nadie puede quitarnos de las manos de nuestro Dios. Y eso yo quiero que lo dejemos claro, porque no estoy diciendo que entonces tenemos que vivir atemorizados, corriendo. No, no. Pero hay algo importante y es que en la actualidad muchos dicen que no es necesario y sacan de contexto este texto que dice porque la letra mata, más el espíritu vivifica. Y yo sé que más de uno puede escuchar el pasaje sacado totalmente de su contexto, que no quiere decir eso. Pero hermano, es necesario que nosotros estudiemos la palabra de Dios. Es necesario, y cuando digo creciendo en la fe, es necesario crecer en doctrina, en el evangelio, aplicarlo y reflejar la luz de Cristo que ha sido dada. Yo quisiera hablarle de este primer punto, y es que Cristo mismo se encargó de dejar a su iglesia preparada. Y nosotros, si vemos desde el capítulo que comienza el capítulo 4 del libro de Efesios,
Pablo les está rogando a la iglesia de Éfeso que mantengan esa unidad, esa misma fe que ya una vez fue dada. Y luego dice, porque él mismo, en el versículo 11, porque él mismo, el mismo Jesús, está hablando de Jesús, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, y estos apóstoles y profetas fueron llamados para colocar el fundamento de la doctrina cristiana. Y están los pastores, maestros y evangelistas que tienen una función muy particular. Y esto tiene que llamarnos mucho la atención a cada uno de nosotros que hemos sido llamados para predicar la palabra de Dios, aunque todos estamos llamados a predicar la palabra de Dios. Pero quiero decirlo no como por categoría más especial, porque todos somos ovejas del Señor, pero aquellos que han sido llamados para predicar, para anunciar el evangelio, esto tiene que llamarnos mucho la atención y tener mucho temblor, porque como lo dice en Corintios, nosotros estamos llamados para hablar delante de Dios, de parte de Dios. No hablamos nuestras propias palabras, no hablamos lo que nosotros pensamos, hablamos lo que Dios ya dijo en su palabra. ¿Y para qué estamos entonces llamados nosotros o los pastores, los evangelistas, los maestros? ¿Para qué están llamados? Para, versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Pero es de perfeccionar, entonces no es que habla de perfección y que tenemos que ser perfectos en todo. No, habla de ese formar, de ese moldear, de ese nuestro proceso de aplicación. Pero nos está preparando, perfeccionando para la obra del Señor. Entonces, esto quiere decir, como le dice Pablo a Timoteo y le dijo a Tito, es necesario que todo aquel que predique la palabra, que esté en un lugar de liderazgo, no sea un neófito. Entonces, todos los creyentes, y hay un libro que les recomiendo leer, que es del doctor R.C. Sproul, que se llama Todos somos teólogos, y se lo recomiendo para que lo lean completamente. ¿Sabe por qué? Porque muchos dicen, no, estudiar teología es solamente para que canta. El que estudia teología solamente es para que. No, hermano, estudiar teología es conocer a Dios. Todos estamos llamados a conocer a Dios, porque cuando yo empiezo a conocer al Señor, yo no adoro un Dios ficticio, yo no adoro un Dios que me contaron, yo no adoro un Dios que alguien dijo, no, porque yo he conocido la verdad, he conocido al Señor y al Dios a quien yo adoro. Y es vital que cada uno de nosotros como creyentes conozcamos al Señor. Entonces es necesario crecer en la fe. ¿Por qué? Es necesario saber que el Señor mismo se encargó de dejar llamar a algunas personas para perfeccionarnos y prepararnos para la obra, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y esto es muy importante también saberlo, que es para todos aquellos que han sido llamados de parte del Señor. Como bien dice algunos, no, ¿por qué no estamos para pastorear cabritos? No, pero es que Dios es amor, y déjenme decirle, Dios es amor, claro que sí, pero Dios no es más justo que amor. Dios no es amor que justo. Dios es equitativo, Dios es inmutable, y mis hermanos, aunque suene duro, aunque suene fuerte, el Señor corrige a los hijos, a más nadie, no corrige a los demás. Dios corrige es a sus hijos, y si quiere perfeccionar es a sus hijos, a nadie más. Yo no puedo ser más bueno que Dios, pero ya más adelante vamos a hablar sobre esto. Pero ¿cuál es esta idea? Llegar a la unidad de la fe. Pablo le está rogando a la iglesia de Éfeso que mantengan esa unidad. ¿Y esa unidad es qué? Tanto como hermanos, pero la unidad de la doctrina que ya ha sido dada. La doctrina y el fundamento que ha sido por los apóstoles, mis hermanos, y yo les digo, no existe una nueva revelación, no existe algo nuevo que fue escrito o porque la Biblia ya perdió vigencia. La Biblia eterna, porque es dada por Dios, y la Biblia
Dios es eterna y para siempre tendrá vigencia. Entonces, no hace falta modernizarse, no hace falta que le agreguemos algo, que es que Dios se le olvidó y dejó algo incompleto. No, 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 no. En la palabra de Dios nosotros encontramos todo lo que necesitamos para nuestro andar, nuestro vivir en la fe. Versículo 13, hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. A esa unidad de la fe, yo le decía, que todos conozcamos esa doctrina que ya ha sido dada y que todos crezcamos en ese mismo camino, por así decirlo. Y aunque a veces tengamos algunas diferencias en ciertos puntos, doctrina de cuarto, de quinto, de tercer nivel, primer nivel, sí estamos todos de acuerdo, y yo creo que estamos todos aquí porque creemos que Jesucristo es nuestro Salvador, creemos que el Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros, que no hay otro camino al Padre sino por Jesucristo. Y yo creo que estamos aquí por eso. Pero luego dice, ese conocimiento del Hijo de Dios. Y es lo que le decía, hermano, es necesario que conozcamos al Dios que adoramos, sus atributos, carácter. Porque el mundo nos está vendiendo y es un poco burda la comparación, pero nos están vendiendo un Dios hippie, nos están vendiendo un Dios, a un Jesús que está sentado en un rincón llorando, pidiendo, ay, por favor, ámenme, aquí estoy, ¿por qué no me aman? No, no, hermano, si usted tiene esa imagen hoy de Dios, déjeme decirle que bórrela de su mente, porque Dios es soberano. Dios no le roga nada a nadie. Dios es soberano, y más bien nosotros debemos de correr en arrepentimiento, pidiendo y clamando por misericordia para que pueda limpiarnos y perdonarnos de nuestros pecados. Él no es un Jesús que hippie haciendo, no, yo sé lo que soy, puro paz y amor, no me interesa, es nada, no, 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 Él es un Dios que se interesa por la santidad tuya y mía. Y si nosotros no estudiamos la palabra de Dios, si nosotros no crecemos en la doctrina, si nosotros no estudiamos y aprendemos, hay un riesgo peligrosísimo que vamos a correr, que dice en el versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, que son llevados por doquiera por cualquier viento de doctrina. Por eso es que hay tantos cristianos diciéndole amén a cualquier cosa. Y es delicadísimo peligro, porque hasta muchos evangelistas que salen en la televisión, que son famosos, son conocidos, las personas son simplemente por ser ellos, dice amén. No, es que esa persona tiene 50, 30, 40 años en el evangelio, pero en verdad está predicando el evangelio o está tratando de hacer ambición o negocio de la fe. Porque puede tener 40 años, 50 años, y esto es rudo lo que voy a decir, pero puede tener 50, 40 años hablando de la Biblia y no haber conocido al Dios de la Biblia. Y mis hermanos, esto yo creo que nos llama a reflexión a todos. Esto nos llama a reflexión a todos, porque a veces creemos que el activismo en la iglesia es lo que nos hace estar cerca de Dios, y no es el activismo en la iglesia. Es la oración, la comunión, las escrituras que estén grabadas en nuestra mente y en nuestro corazón. Pero creo que cuando mi hija estaba pequeña, y fíjense que Pablo hace esta comparación de niños, cuando mi hija estaba pequeña, cuando estaba recién nacida, cada vez que iba a una consulta, entonces la doctora decía, bueno, ahora pueden probar este alimento, ahora vamos a probar con el mango, ahora vamos a probar con la manzana, ahora puede comer esto, porque está pequeña y yo no puedo, a lo que tiene 3 días de nacida, preparar una parrilla y ponerle la parrilla ahí en el frente, porque no va a poder comérselo, su cuerpo, a ese la disfruta es el papá y la mamá, porque su cuerpo no está preparado para eso. Y así mismo, mis hermanos, somos nosotros. Cuando nosotros iniciamos en este andar de la fe, obviamente somos esos bebés y esos pequeños espirituales, por así decirlo. Y a lo mejor vamos comiendo cosas suaves, ligeras. Cuando daba la clase, aquí hay algunos que fueron mis alumnos en el Evangelio de Juan,
yo le decía, muchas personas recomiendan cuando alguien es nuevo en la fe leer, comenzar por el Evangelio de Juan, porque fue escrito con un lenguaje sencillo y es altamente doctrinal. Y muchas personas comienzan así, yo no puedo decirle, empieza por Ezequiel, por Zacarías, empieza por Isaías y Daniel, interprétame eso, porque va empezando en la fe. Bueno, a lo mejor el Espíritu Santo lo ilumina y le muestra, pero vamos paso a paso y vamos poco a poco aprendiendo. Pero el peligro está en que vamos a ser siempre bebés espirituales. El bebé necesita ser alimentado. El bebé necesita ser sostenido. Pero ese bebé va a ir creciendo y va a ir comiendo alimento más sólido, más profundidad. Ahora, puede ser que entonces yo prefiero los domingos sentarme, me conecto aquí en la iglesia, escucho la predicación y listo, cierro mi Biblia y hasta el próximo domingo. No hice nada. Porque qué fácil es que ya me digan, ¿sabes lo que es esto y esto y esto? Hermano, ¿y por qué no lo estudia? Si por alguna casualidad no tiene internet, no tiene conexión ni nada, está usted solo en su casa con la Biblia, puede sentarse y tener un servicio de adoración usted con el Señor. ¿O hay que depender de otro que me diga qué es lo que dice la palabra de Dios? Y eso es el paso en que poco a poco debemos ir creciendo en ese hambre, en esa necesidad que debemos de tener, de aprender, de estudiar, de amar la palabra de Dios y que sea nuestro alimento diario, día tras día. Y poco a poco, mientras vamos estudiando y poco a poco, mientras vamos leyendo y leyendo y leyendo y leyendo, el Señor irá mostrando a lo mejor cosas nuevas para nosotros, pero que ya han sido plasmadas. Y como le digo, está bien tener una Biblia de estudio porque ayuda para nuestro estudio y valga redundancia y comentarios bíblicos. Pero lo primero que debemos hacer es sentarnos, orarnos al Señor y leer el texto, leer el texto, leer el texto, leer la palabra de Dios para que el Señor pueda hablar a nuestras vidas. Dice en el versículo 14 que entonces si yo me quedo en esta condición de bebé, de no profundizar, de no querer estudiar, entonces todo lo que diga, todo lo que escuche, voy a decirle amén. Y dice que estos hombres tienen esta estratagema para engañar y lo están haciendo con toda la intención, mis hermanos. Y es entonces cuando la iglesia del Señor tiene que comenzar a comer alimentos sólidos para que todo lo que le digan debe filtrarlo a la luz de la palabra de Dios. Y si no sabemos mucho de un tema, usted le agarra y le dice al hermano, bueno, pastor, suena bien, suena lindo, pero como no sé mucho del tema, cuando lo estudie, entonces yo le voy a decir amén. Ahora, ¿esto quiere decir que hay que estar criticando y señalando a todo el mundo? No, claro que no. Ni que acá vamos criticando y buscando la pata coja. A ver, ay, aquí se equivocó, aquí puso una coma donde no va. No estamos hablando. Estamos hablando de que todo lo que escuchemos, todo lo que leamos, lo filtremos la palabra de Dios. Dice el versículo 15, porque cuando nosotros entonces entendemos esto, vamos a comprender que es necesario empezar a crecer en lo individual primero. Cuando empezamos a crecer en lo individual primero, dice el versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Crezcamos en todo, pero me gusta cómo comienza diciendo, siguiendo la verdad en amor. A veces usted no sabe estudia la Biblia, pero todo el tiempo está en enfrentamiento. No habla es por corregir, por exhortar o por enseñar, y la exhortación es un llamado de atención con amor. Y yo no sé si la pasado que más bien lo que hace es salir corriendo, porque este hermano lo que se le mantiene es regañando a la gente. Este hermano, la Biblia nos enseña, la palabra de Dios nos enseña a compartir el evangelio
a llamar la atención, a exhortar, pero todo hacerlo en amor. Seguimos la verdad, seguimos a Jesús, pero cuando lo enseñamos debemos hacerlo con amor. Y luego que lo hacemos, esto que hacemos con amor lo entendemos y empezamos a crecer en todo. Cuando dice crecer en todo, mis hermanos, ¿sabe qué quiere decir allí el griego original? Todo, absolutamente todo. Quiere decir exactamente eso. Todo. En mi hogar, en mi familia, en mi trabajo, en lo que hago, que todo donde yo estoy en mi entorno, donde quiera que yo esté, sea un reflejo de la luz de Cristo para los demás. Que yo pueda ser un mejor esposo, un mejor padre, un mejor empleado, un mejor empleador, un mejor amigo, un mejor hermano. Y mis hermanos, no somos perfectos, pero el Espíritu Santo muere y nos va ayudando, nos va capacitando, pero eso tiene que ver también con la comunión, el interés que nosotros le tengamos a estudiar y conocer la palabra de Dios. Crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Cristo, cabeza de su iglesia. No hay protagonismo. No es que uno es más importante que el otro. No es que nos importa, a Dios le importa más el pastor y no las ovejas. No, porque todos, vital, la parte vital de todo el cuerpo que es su iglesia. Este crecimiento es personal, pero este tercer punto, el crecimiento también es colectivo. Este crecimiento también debe ser entre los creyentes de la iglesia. Y yo como creyente, al yo ver a mi hermano, debo de preocuparme porque él también esté creciendo en sana doctrina, esté también creciendo en la palabra de Dios, en búsqueda y en esa intimidad con el Señor. Yo debo de preocuparme también por su crecimiento. Versículo 16. De quien todo el cuerpo es de Cristo, bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente. Estamos unidos en Cristo. Y dice que este cuerpo se ayuda mutuamente. Bien concertado y unido entre sí, según la actividad propia de cada miembro. Pablo está haciendo una analogía con el cuerpo. Pero en esta analogía, mi mano es necesaria, mis manos son necesarias. No le puedo decir, mano, no te necesito y la boto. Todos estamos unidos en ese cuerpo, que la cabeza es Cristo, en el mismo espíritu, como comienza Pablo diciendo en el capítulo 4. En versículo 3 le dice, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamado en una misma esperanza de vuestra vocación. Pero es necesario entender que cada uno cumplimos una función en el cuerpo de Cristo. Y es necesario entender que el llamado que me ha hecho a mí a lo mejor no es el mismo llamado que tiene mi hermano. Y esto me confronta a no envidiar y a no querer hacer algo que hace mi hermano y a lo mejor no es lo que yo estoy llamado a hacer. Debemos de entonces pedirle al Señor que nos muestre qué es el llamado, qué es eso que ha puesto en nosotros para hacer en su obra, para qué somos útiles en su obra, qué podemos hacer para su obra, porque imagínense que todos quieren ser pastores, que todos quieren ser ancianos. Mis hermanos, cada uno cumplimos un rol importante en la iglesia, en la obra del Señor. Cada uno de nosotros cumplimos un rol que es honroso y que más bien debe de llenarnos de gozo y alegría, que al Señor le ha placido llamarnos para poder servirle a Él. Y debemos de entender y comprender esto, hermanos, para que no nos frustremos y no nos empecemos a comparar y decir, ay, pero ¿por qué aquel hermano hace esto y yo no? ¿Por qué aquel hermano hace esto? Parece que como que es mejor. No. Pero todo esto se basa en que es necesario
que comencemos a crecer en fe, en doctrina, en la palabra de Dios, en el conocimiento de Dios. Y como le dije, no para envanecernos y hacer crecer nuestra cabeza, sino para que la podamos aplicar. Porque de nada sirve que yo me sepa la Biblia de punta a punta en la cabeza, en mi mente, y no la aplique para nada. Es puro conocimiento vano. Y termina el apóstol Pablo allí diciendo, cada miembro recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Mientras vamos sirviendo al Señor colectivamente entre todos, vamos creciendo y vamos aprendiendo, vamos perfeccionados. ¿Y cuál es ese estándar y cuál es esa medida hasta la estatura de un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo? Mis hermanos, Pablo decía que esta vida era una carrera, pero no habla de que es competencia contra mi hermano. Esta carrera es un poco inusual, porque esta carrera es caminar todos agarrados de la mano para que juntos atravesemos esa meta. ¿Y cuál es esa meta? Que un día, al partir de este mundo, o si viene el Señor antes, podamos estar cara a cara ante nuestro Salvador y nuestro Redentor. No es una conveniencia. Mis hermanos, pero de allí surgen de nuevo estas preguntas que les decía al principio. Muchos hoy se preguntan, entonces, ¿es necesario crecer, estudiar la palabra de Dios? ¿Por qué entonces yo tengo que estar escudriñando las Escrituras? Mis hermanos, muy fácil, muy sencillo, en palabras resumidas. En su palabra nosotros encontramos el aliento y el reposo para nuestra alma. En su palabra nosotros encontramos todo lo que necesitamos saber para vivir alineados, para vivir encaminados y para que su Espíritu Santo pueda guiarnos hacia toda verdad a la luz de la palabra de Dios. Pero es necesario, hermanos, que dejemos de esa comodidad de creer que solamente tengo que estar escuchando algo que me diga y repetir, sino que la palabra de Dios sea el centro de nuestra vida y comencemos a estudiarla y a profundizar en ella. Que amemos la palabra de Dios, que amemos el Evangelio, que cada día podamos crecer más y más. Y esto nos reta porque esto es un reto para todos, hermanos. En este andar, en este peregrinar en la tierra es un reto para todos. Porque día tras día luchamos con nuestra carne, luchamos con nuestras debilidades. Pero el poder del Señor se perfecciona día tras día en nuestras debilidades. Y por eso le damos gracias, por eso alabamos y bendecimos su nombre, porque es Él quien nos sostiene. Y mis hermanos, la invitación ya para cerrar, la invitación es para que día tras día podamos pedirle más hambre por palabra, también más hambre y sed por estudiar, por aprender y conocerte, Señor. Y esto se logra oración, mis hermanos, en intimidad. El Señor Jesús les decía en Juan capítulo 15, le decía a sus discípulos, permaneced en mí, permaneced en mi amor, porque tú permanece en mí es quien puede llevar fruto. Porque separados de mí, nada, absolutamente nada podéis hacer. Y esa es también mi iglesia, Éfeso, que Dios le dijo, que el mismo Señor luego le dice en Apocalipsis, porque has perdido tu primer amor. Mis hermanos, roguémosle siempre al Señor para que Él pueda ser el centro de nuestra vida, para que nos enseñe a tener esa intimidad con Él, que a veces nuestra carne no quiere, pero entonces vamos a tener que obligar nuestra carne para que podamos tener tiempo de oración, de comunión, permaneciendo aferrados a Él, a su palabra, para poder seguir creciendo, para servir en su obra, porque es necesario, como les dije, no ser un neófito, alguien que no conoce, que desconoce el tema. Y si alguien usted le viene a preguntar por su fe, ¿qué le va a decir?
No, yo creo, muchos dicen la fe es a ojos cerrados. No, nosotros creemos algo porque creemos porque no vemos, pero la fe no es una fe ciega y racional, porque el mismo Señor se ha mostrado y se ha revelado en su palabra. Así que mis hermanos, esta es la invitación para que día tras día podamos aprender y amar más la palabra de Dios para que crezcamos en su palabra, en su doctrina, no para envanecernos, sino para que podamos aplicarlos, servirles y ser unos obreros aprobados y que cuando venga Él por su iglesia podamos ser aprobados por nuestro Señor. Dios les bendiga, mis hermanos, y espero que haya sido de bendición para ustedes esta palabra. Adelante, Eduardo. Ok, hermano, hemos la oración del día. Señor Padre, te queremos dar gracias, Señor, por esta gran bendición de tener al hermano maestro Gerardo Morán, Señor, brindándonos esta gran prédica, creciendo en la fe, Señor, que tanto necesitamos cada uno de nosotros, Señor, para poder levantar nuestro espíritu, Señor, ante ti. Poder conocer, Señor, cada uno de nuestros dones, Señor, para trabajar de tu mano, Señor, y levantar las iglesias y llevar la palabra, Señor, que tanto deseas a cada una de las naciones, Señor Padre amado. Te queremos dar gracias, Señor Padre, por todas las bendiciones que día a día, a través de cada uno de nuestros hermanos, del pastor Kelvin, de cada uno de los que nos visitan, Señor, o a través de una aplicación, nos pueden llevar, Señor, cada conocimiento de tu palabra, Señor Padre. También, Señor Padre amado, te quiero dar gracias por la salud de cada uno de nosotros, Señor. Porque en este tiempo de adversidad, Señor Padre amado, tú estás con cada uno de nosotros, Señor, protegiendo, cubriéndonos con tu manto, Señor Padre. También, Señor, queremos pedir perdón por aquellos pecados, Señor, que cada uno, Señor, tenemos, Señor. Que nos bendigas, Padre amado, por todas, y nos saque de esta mente y esos deseos carnales, Señor Padre amado, como dice nuestro hermano Gerardo, Señor, no tener envidia por el hermano porque sea mejor predicador o sea cualquier otra cosa, mejor músico, no, Señor Padre amado. Sácanos todo ese malos pensamientos, Señor, de cada uno de nosotros, Señor Padre amado. Aprovecho, Señor Padre amado, para orar, Señor, por cada uno de los hermanos, Señor, del hermano Dionisio, de Nubia, de Jenny, Señor, de Valeria, Señor, por la salud general de cada uno de nosotros, Señor Padre amado, y de esas personas que se encuentran también, Señor, necesitando de tu mano, Señor, para que pueda ser sanado, Padre. También, Padre amado, quiero pedirte, Señor, y orar para que este servicio, Señor, que nos diste el día de hoy, nos llegue a todos, Señor, a cada uno de los corazones, y seamos capaces de transmitir cada una de estas palabras. Señor, también queremos pedirte, Señor, por las finanzas, Señor, de la iglesia, que puedas tú, con esta misma prédica, Señor, formar hombres y mujeres, Señor, para levantar tu obra, Padre amado. Te pedimos, Señor, en nombre de tu Hijo amado Jesús, Señor Padre amado, sea tú quien que conoce nuestros corazones, Señor Padre amado, para que puedas darnos ese conocimiento, para que estamos hechos, Señor, para trabajar en tu obra y poder edificar cada una de nuestras iglesias en cualquier parte del mundo donde estemos, Señor Padre amado. Poder llevar la palabra de Dios en todos los rincones de la nación, Señor, y poder darte a conocer, Señor, a través de tu palabra. Y así, Señor, como en esta pandemia, Señor, estamos viviendo, como dice Isaías 41:10, Señor, Padre amado, no temas, porque yo estoy contigo y tú estás con cada uno de nosotros, Padre, como lo dices en Isaías. Gracias, Padre amado. Te bendigo en nombre de tu Hijo amado Jesús, Señor. Amén y amén. Amén, amén.
De verdad que glorificamos a nuestro Señor Jesucristo por este maravilloso servicio, esta extraordinaria prédica que el Señor ha traído en boca de nuestro hermano, amigo y maestro Gerardo Morán. De verdad que estoy recordando una anécdota y no voy a dejar de contársela porque somos amigos. Y dice esta anécdota así, un pastor amigo mío, mi pastor, Wilfredo Velázquez, muchos lo conocen, él un día fue a predicar en Uruguay, en una iglesia como invitado, y pasó algo parecido a lo que acaba de ocurrir. Y el pastor Wilfredo predica, y cuando termina la prédica le dice el pastor a la congregación, el hermano Gerardo y yo no hemos conversado más que darle libertades para que él escogiera el tema y para que él escogiera la prédica. Nadie le impuso un tema, nadie le impuso nada. Sin embargo, el Espíritu Santo de Dios, que es omnisciente y él sí sabe todo, él sabe por qué colocar en boca del predicador invitado el mensaje que tiene para la edificación de la iglesia del Señor. La iglesia de Cristo es de Cristo, es él la cabeza y es él quien la cuida. Y en la cita bíblica que el hermano también citó, cuando habló de los pámpanos, recordemos que allí mismo en Juan 15 dice la palabra del Señor que el labrador es el Padre. Y como el labrador es el Padre, es quien cuida de la viña. De verdad que gracias, hermano Gerardo, glorificamos a Dios por tu vida y le damos gracias porque te utiliza de una manera extraordinaria. Te damos gracias por participar con nosotros y que te siga bendiciendo, que te siga utilizando para bendecir a las naciones y esperamos tenerte prontamente también nuevamente con nosotros. Una iglesia que ha nacido en el corazón de Pamplona, al norte de España, pero que sin pensarlo de esa manera Dios ha hecho como ha querido hacerlo y se ha internacionalizado y tenemos siervos, nuestro hermano Enrique Eduardo que acabo de orar está en Santiago de Chile, tenemos a hermana Jenny, una de nuestras directoras de ministerio en Italia, tenemos miembros en Barcelona, al sur de España, tenemos miembros en distintos países, en distintas latitudes, pero es que el Señor le ha placido que sea así. Y yo creo que donde abunda el mal, la gracia también abunda. Y en este sentido, las redes sociales han sido utilizadas, muy mal utilizadas por la sociedad mundial. Y Dios le ha placido utilizarla para la bendición y para la expansión de su evangelio. Qué hermosa palabra, qué hermosa enseñanza que nos ha dejado hoy el Señor a través del hermano Gerardo, donde nos invita a todos a estudiar, a prepararnos, porque estar pegados a la Biblia precisamente es no solo orar, sino aprender de su palabra. Muchas veces me preguntan, pastor, ¿y cómo yo sé la voluntad de Dios? Pues precisamente la voluntad de Dios la vas a encontrar en la palabra de Dios. Y si tú no la lees, no vas a saber nunca cuál es la voluntad de Dios. Así que no solo hay que leerla, hay que estudiarla metodológicamente. Bueno, de verdad que sí le doy gracias a todos y quiero hacerle algunos anuncios, recordándoles que estamos haciendo el discipulado corte 1 en el nivel 2 ya está y la segunda corte está en el nivel 1. Tenemos 77 participantes para la gloria de Dios de distintos países. Aparte del discipulado, tenemos el Ministerio de Oración e Intercesión en manos de nuestra coordinadora, la hermana Ilse Sánchez, quien está atenta a todas sus solicitudes, peticiones de oraciones que tengan para que por 24 horas al día usted nos pueda escribir a través de las redes sociales. Les invitamos a seguirnos en Instagram y Facebook como Iglesia Encuentro Fraterno y el canal YouTube, el canal YouTube Iglesia Cristiana Encuentro Fraterno. Para que se suscriban, activen la campanita y les llegue la notificación de todos nuestros servicios, enseñanzas y talleres. Muy pronto comienza el Supercine Cristiano Infantil. Supercine Cristiano Infantil. Si usted tiene por allí niños, nietos, sobrinos, amigos o amigos de sus hijos, pues invítelo, que este próximo mes estaremos soltando el primer servicio llamado Supercine Cristiano Infantil. Va a ser los días sábados, ya estaremos anunciando por las redes sociales para que usted invite a sus niños. Va a ser moderado por niños, va a ser conducido por niños, para los niños. O sea, los mismos niños formando niños. Así que esto va a ser hermoso para la gloria de Dios. Así que prepare a tu niño para que se pueda conectar por el Zoom en el momento que esto llegue. También tendremos un taller de mujeres muy pronto que se está coordinando y ya estaremos haciendo los anuncios pertinentes. Muchísimas gracias a todos y les invito a seguir adorando al Señor con una tercera alabanza que nuestro hermano Gerardo Morán ha preparado con mucho cariño para todos. Y que el Señor se siga glorificando en la vida de cada uno de vosotros. Dios les bendiga.
triunfo, mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí tiene gran atracción, pues en él